Les invito a que abran su Biblia en un pasaje, un par de versos que nuestra hermana ya leyó con anticipación en el libro de Isaías. Capítulo 53, Isaías 53, versos número 4 y 5. Hoy es el día en que recordamos la crucifixión de nuestro Señor. Dice la Escritura en estos dos versos, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Cada uno de nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Y el sermón de esta tarde es tal cual dice esta última parte: por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Ha pasado usted algún dolor en su vida? Los dolores son el megáfono de Dios, con el que nos habla en un mundo sordo. Cuando tenemos placeres, en realidad nuestra conciencia está muy débil y no logra escuchar la voz de Dios. Pero tarde o temprano nos enfrentamos a una sinfonía difícil de tocar. La sinfonía, entienden ustedes, sinfonía es todo un acorde de diversos instrumentos. Sonar en la armonía del dolor, parezca o no, es algo que todos tendremos que vivir en algún momento de la vida. Tendremos que vivirlo. Nuestro amado Señor Jesucristo murió por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestras enfermedades, y soportó nuestros dolores. Su gran propósito fue la sanidad del alma humana. Y si bien es cierto, no nos exime del dolor, no nos exime de las dificultades, Él dice en el Salmo, reflejado por el Espíritu Santo: aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tuvo que vivir el dolor y tuvo que vivir la aflicción para vencer a Satanás. La obra de Cristo en la cruz fue necesaria para demostrar al mundo y al universo entero, lo más grande en toda la historia cósmica: vencer al enemigo de nuestras almas. Escuche esta lectura, por favor. Apocalipsis 12, verso 10 al 11. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Y está hablando de los hermanos, de aquellos creyentes que en la tribulación tendrán que dar su vida. No obstante, nosotros pasaremos de esta vida a la vida eterna gracias por la muerte de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, aunque tuviésemos gran sufrimiento, y déjenme decir que no hemos pasado, nosotros tal vez aquí, o tal vez alguien, un dolor tan intenso que desee la muerte, Jesucristo, nuestro Señor, se entregó este día. Y quiero que me acompañen a 7 cosas que Él tuvo que vivir por nuestras heridas, por nuestras rebeliones, por nuestro dolor. Lo primero es decir que con las pocas palabras que voy a decir, no puedo reflejar lo que significa el dolor que la Biblia describe que Él vivió. Pero tampoco las muchas palabras pueden explicar lo que es inexplicable. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor,
y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El sudor de Jesús. Se dice por la ciencia que los vasos capilares que rodean las glándulas que generan el sudor en nuestra frente y en otras partes del cuerpo, cuando llega una ansiedad extrema, un estrés de tal nivel, un pavor en que se quiere escapar, las emociones están totalmente convulsionadas, los vasos capilares se rompen y se mezclan con el sudor, dejando como la sensación que son gotas de sangre, miles y miles de pequeñas gotas de agua mezcladas con el sudor, mezcladas con la sangre de los vasos capilares. Todo esto sucedió en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa el huerto de las aceitunas, donde se hacía, porque ya sabemos, era un huerto de aceitunas, donde se trituraban para hacer aceite. Ese día, el Señor nuestro Dios podía mantener su vida consigo, pero Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad fue su tema prioritario en el huerto de Getsemaní. La voluntad nuestra y suya no se va a quebrar sin oración. Por eso lo felicito. Pastor y los hermanos diáconos, los felicito. Porque estoy viajando por iglesias donde no se ora o donde no se ora de rodillas. Si nosotros acostumbramos al pueblo de Dios a no arrodillarse, nos le estamos dando a entender que la oración es el quebranto de la voluntad. He estado en iglesias, incluyendo la que pastoreé, que los coordinadores decían, y aunque lo corregíamos, volvían a decirlo, hágalo como sienta en su corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y la hermosura es vana. No se trata de cómo yo sienta, porque en realidad la voluntad humana no va a sentir nunca. Jesucristo fue enfrentado a su voluntad y la voluntad del Padre en Getsemaní, y como las aceitunas fue triturado profundamente en su voluntad. El rostro de Jesús. Mateo 26, verso 67. Dice la Escritura, entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Los judíos que estaban alrededor de Jesús lo escupieron. Los romanos lo golpearon con cañas. Todos le humillaban, le golpeaban la cara. El profeta claramente dice que le sacaban la barba. Lo leeremos enseguida. Disponer el rostro para ser golpeado es una expresión de identidad. Tu rostro es tu identidad. ¿A cuántos les gusta cómo sale en el carnet de identidad a ustedes? Yo les mostrara la foto mía del último carnet que tengo. No soy yo, hermano, según yo. El rostro es tu identidad. El rostro dice cómo tu alma está por dentro. Tus cejas, tus ojos, el color de tu rostro, la forma en que te expresas. Mis amados, el rostro del Señor Jesucristo fue golpeado y escupido y Él lo puso frente a sus transgresores. Él dispuso su rostro no solo para entregar su voluntad en el huerto de Getsemaní, sino que dice que al estar delante de Pilato, Él puso su rostro para ser golpeado, escupido y abofeteado. Él puso su identidad, no consideró quién era Él, porque mientras pasaba la escena de los golpes, le decían profetiza. ¿Esto qué quiere decir? Que los que estaban con Jesús sabían que era profeta, que había hablado como un profeta, como un hombre de Dios. Entonces, en medio de los golpes, le decían profetiza. Reconocían quién era, pero abusaban de su condición. La espalda de Jesús. Juan 19, verso 1. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Azotar era un acto vergonzoso, dejado solo para los peores enemigos o criminales de Roma. El término para azotar es flagelo.
implica un debilitamiento total y absoluto, una muerte anticipada. El flagelo o látigo de los romanos tenía tres alternativas: o pequeñas esferas de hierro, o cuencas o colmillos, o pequeños araditos metálicos. Esto quiere decir que cada vez que el látigo golpeaba la espalda del Señor, se incrustaba en ello y arrancaba alguna parte de su cuerpo. Se latigaba o se flagelaba a los condenados a la cruz para provocarle una muerte anticipada, un debilitamiento profundo e irreversible. Si se crucificaba a una gente sin flagelarla, la muerte en la cruz podía ser muy lenta, días, pero se le golpeaba justamente y se le flagelaba para evitar que estos fueran días y no se transformaran en horas. Isaías 50, versos 5 al 8. Y el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Verso 6, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias ni los salivazos. El Señor Dios me ayuda y por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado porque cercano está el que me justifica. Y tome en cuenta, por favor, esto, mi querido hermano y hermana, porque cuando usted y yo muramos, vamos a enfrentar el oscuro flagelo de la muerte. Vamos a tener que vivir el temor y el pavor de salir de este mundo. No obstante, como Jesucristo, recuérdelo bien, diremos: sé que el que me justifica está allí. Al final de este tránsito, a la vuelta de la esquina, detrás de esa puerta, Él viene por mí. He visto gente morir. Estas mañas que uno toma de pastor, no viejo, yo no soy viejo, pero empecé bien joven. Y se me empezó a ocurrir a decirle a los que iban a morir, que cuando vieran al Señor le tomaran la mano. Cuando el Señor venga, les decía yo, en su cama, y te extienda la mano, tómesela y ándate con Él. Una maña de pastor, eso no está en la Biblia en ningún lado. Grande era mi sorpresa que muchos de estos fallecidos al que acompañé, en un momento determinado extendían la mano y la dejaban caer. La razón de la flagelación, dice el profeta Isaías que leímos en el 53, es nuestra sanidad física. Jesucristo tuvo que ser flagelado con el látigo de los romanos para que tú y yo tengamos salud física. Y usted dirá: pastor, pero resulta que yo no he estado muy enfermo. Bueno, de eso se trata. Él te da vida en Cristo Jesús por su Espíritu. No hay tiempo de contar los testimonios, pero varios de nosotros podemos estar aquí porque sus heridas nos sanaron. La cabeza de Jesús. Mateo 27, versos 28 y 29. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y con una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: salve, Rey de los judíos. 12 nervios pasan por el cráneo, controlan el olfato, la vista, la construcción ocular, o sea, el movimiento, los nervios sensoriales y motores de la cabeza y la cara, de las expresiones de tu rostro, el equilibrio, el oído medio, el gusto, el uso de la lengua y la faringe, lo que acabamos de hacer, cantar con tanto fervor, movimientos del cuello y la garganta para tragar la comida. Todos estos están conectados en el cráneo y pusieron una corona de espinas. El arbusto de donde fue tomada la corona se conoce hasta el día de hoy como Sisyphus spina Christis. Un arbusto que tiene espinas de 2,5 centímetros de largo, duras como el hierro. Dice la Biblia que cuando el mundo fue condenado
por haber cometido pecado Adán. Cardo y espinos crecerían en la tierra y serían señal de la condena y la caída en el pecado. Los cardos y espinos representan la desgracia humana, que el mundo está en pecado, lejos de la gloria de Dios. Pero muy lejos también de la escena de la maldición está la escena de Cristo cargando sobre su cabeza una corona de espinas, llevando sobre toda su conciencia la maldición humana. Y Pilato dijo: aquí tienen al hombre, llévense. Si esto no fuera suficiente, en el Gólgota, en la muerte, en el lugar de la calavera, sucedieron los últimos momentos que quiero tratar con ustedes, las manos de Jesús. El Salmo 22, verso 16, Salmo 22, 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. El Señor entregó toda su obra en la tierra. Todo su ministerio también implicó sus manos. Él tocó, sanó, bendijo, abrazó, alzó su mano para hablar. Pero ahora estas manos que habían obrado tantos milagros, tantos actos de compasión, esos niños que llegaban, dice, y los tomaba en sus brazos y los bendecía, las manos de Jesús están ahora en poder de los verdugos. Todas las obras de un buen hombre, del Hijo de Dios, terminaban sometidas a un clavo y a un martillo. Pareciera que Satanás le está diciendo: no harás nada más. Cada golpe del martillo sobre los clavos parecía decir: no más. No más milagros, no más amor, no más sanidad. Los pies de Jesús. Génesis 3:15, casi lo pueden decir de memoria, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el talón. El gran y único clavo que atravesó los pies del Señor por el arco hacia el talón era, por supuesto, una forma de que primero el cuerpo sobre los pies sostuviera todo el peso. Es increíble cómo desde la curvatura de sobre el empeine atravesó los dos pies y salió por el talón. Sentía dolor, por supuesto. Tenía el dolor del flagelo, el dolor de la corona de espinas, el dolor de haberle sacado la barba y haberle golpeado la cabeza con varas, el dolor de cargar la cruz, el dolor de los brazos, de las manos traspasadas por el clavo, y ahora tiene que soportar todo el peso de su cuerpo. El Señor caminó sobre el agua, sometió al diablo a su autoridad divina. Cuando el diablo lo quiso tentar, le dijo: ni al Señor tu Dios tentarás, a Él solo adorarás. Él se paraba sobre sus pies y donde Él caminaba todo el mundo sabía, no había demonio que no entendiera que había llegado el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando este demonio en el desierto en Gadara le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Que has venido aquí? Pero ahora Satanás quiso humillarlo de tal manera que lo tiene totalmente inmovilizado. Todo está a punto de terminar. El costado de Jesús es lo último. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió agua y sangre. La vida está en la sangre, el corazón es el motor que la mueve. La herida de la lanza fue directamente al corazón del Señor. No hubo nada más de sangre en su cuerpo, solamente había líquido, sustancia, agua. El corazón físico y el corazón espiritual son el centro de la vida. Es el ser, el corazón humano, el que discierne el bien y el mal.
pero también el que experimenta el amor y el rechazo. Isaías dice claramente que nosotros y la gente que estuvo ahí despreciamos y rechazamos al Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no lo quisimos mirar. El Señor experimentó nuestras vulnerabilidades y amenazas. Aunque era hijo seguro y amado del Padre, en su hora final y más oscura, su corazón fue traspasado por una lanza, pero también su corazón fue traspasado por el abandono, porque miró al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Su corazón fue traspasado completamente. Entonces, al llegar al final de este sermón, ¿cómo sus heridas son nuestra sanidad? La primera herida por sanar en nosotros es sujetar la voluntad de Dios, la voluntad nuestra a la de Dios. Esta sanidad comenzó, al igual que la rebelión de la voluntad, en el jardín del Edén. En el jardín del Edén comenzó la rebelión y en el jardín del Gólgota comenzó la sujeción de la voluntad humana. Jesús se sujetó a su Padre. No sé la batalla que usted esté librando en este minuto, pero si es una batalla que implica su voluntad, Dios puede cambiar la voluntad humana. La segunda herida que tenemos que sanar son nuestros problemas de identidad, el rostro. Todos hemos recibido burla, vergüenza, ridículo, fracaso, pérdida, pero el Señor fue despreciado y desprestigiado por nuestro prestigio. Déjame recordarte que según Efesios capítulo 1, tú tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida. Tú has nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios. Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Un día los libros serán abiertos y todo aquel que está escrito en el libro de la vida oirá al Señor decir: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No eres cualquier cosa. Eres una persona pobre, débil, no tienes la educación que el mundo valora. Tu identidad está en Jesucristo, el Salvador, que dio su vida por ti. Él puso su rostro, Él fue golpeado, humillado. Él fue pobre, no tuvo un lugar entre los grandes, no tuvo una tumba que fuera propia, pero Dios le dio el honor y lo levantó resucitado. Es más, un día dice la Biblia que tú y yo, como cantamos recién, reinaremos con Él. Y nos sentaremos con Él en el trono y seremos reyes y sacerdotes conforme a su gran reino en la eternidad. La tercera herida es que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. La sanidad divina es una bendición de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué no recibís? Porque no pedís. Y si pedís es porque pedís mal. Por lo tanto debemos orar y buscar la voluntad de Dios, pero orar por la sanidad divina no es algo optativo. Debemos hacerlo. Retornen la unción de los enfermos en los cultos. Traigan aceite y pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si hubieren cometido pecado, les serán perdonados. Háganlo, por favor. La cuarta herida a rescatar en nuestra vida: la voluntad, la identidad, nuestras enfermedades. La cuarta es nuestra dignidad. Él llevó nuestra dignidad declarándonos hijos de Dios, y aunque haya espinas en la humanidad maldita en la cual vivimos, Él cargó esa maldición para traernos bendición. De tal manera que si hay algo en tu vida, en tu familia, si algo has venido sucediendo reiteradamente en el contexto de tu hogar, tenemos un Padre poderoso para oír tus oraciones y terminar todo yugo de esclavitud. Pide al Señor y recibirás. El salmista dice: tú eres mi escudo en mi alrededor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La quinta herida es la conexión entre nuestras obras hechas por las manos y un corazón redimido. El que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta. El que con sus manos golpeaba a sus hijos o a su cónyuge, no lo haga más. Pida perdón.
haga que sus manos sean productivas para el Señor. Encuentre satisfacción en hacer lo que el Creador quiere que haga. Abrace, salude, ame, sea limpio, honesto, transparente. La sexta herida a recuperar es nuestra autoridad espiritual, dejando de huir de nuestra responsabilidad como imagen de Dios. Somos constituidos heraldos. Los pies de Cristo fueron traspasados, pero luego dice Pablo en Efesios capítulo 6 que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, calzarlos con los zapatos e ir donde todo demande un mensaje del Evangelio. Hágalo. No se restrinja, usted tiene la autoridad espiritual. La Biblia dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Tú tienes la capacidad, incluso cuando le dijo Jesús a los discípulos, vayan de 2 en 2 y aquellos a los cuales ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados. No es que nosotros perdonemos pecados, pero cuando nosotros entregamos el Evangelio y alguien cree, usted es un ministro del Evangelio de Dios. Usted puede hacer una oración sencilla con esa persona y esa persona pasará de muerte a vida. He aquí, dice Juan, el juicio de este mundo está cerca y el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo dijo en el capítulo 12 y al capítulo 20 Satanás ya está vencido. El diablo, cuando quiere dejar a alguien perdido y extraviado, no puede oponerse a la llegada de un cristiano. Usted tiene autoridad espiritual. Así como Cristo puso su pie y le dijo a Josué, toda la tierra que pise tu pie, yo la daré a ti. Lo mismo hizo él en la cruz cuando fue traspasado en sus pies. Con su autoridad espiritual sostuvo el peso de todo un cuerpo que cargaba el pecado. Usted no tiene que morir por el pecador. Cristo ya murió. Pero usted tiene que usar sus pies para ir y llevar el Evangelio. La séptima y última herida es recibir la sanidad divina en nuestro corazón herido. Su muerte nos brinda sanidad y limpia todas nuestras inmundicias y nos da inmunidad para nuestro corazón. El corazón de hoy día, el alma humana está enferma, está intoxicada de pesimismo, de depresión, de tristeza, de angustia, de falta de sueño, de preocupación. Pero el Señor Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? E inmediatamente dijo otra frase que la dejé para este momento. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el alma humana es la que arrebosa al espíritu humano. Somos cuerpo, somos alma con nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad. Pero el espíritu humano está dentro del corazón humano, está en el centro. Usted y yo debemos aceptar que cuando Cristo gritó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así el humano hoy día está gritando lo mismo, no sabe a dónde ir, se siente abandonado. Pero el Señor Jesucristo dijo, mirad la gran compasión que tengo por esta gente, son como ovejas sin pastor. Hay un mundo entero a nuestro alrededor que tiene que recuperarse de la herida del corazón humano herido. Y esa receta, esa respuesta la tenemos nosotros. Dice la Escritura que la espada de Dios, la Biblia, es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Es hermoso cuando nosotros llegamos a transmitirle un pasaje bíblico a alguien. Algo le va a llegar porque esta es la espada, la palabra viva de Dios. Usted dice, no sé cómo evangelizar, solo léale un salmo, léale algo que le llegue. Es poder de Dios, palabra de Dios. Entonces, la sangre de Cristo es completa y absolutamente necesaria para la vida del ser humano. La sangre está llena de glóbulos rojos. Estos van y vienen del corazón. ¿Sabe usted que la sangre purifica el cuerpo? Sin ella, sin la sangre, las toxinas acumuladas en nosotros nos contaminarían rápidamente. De tal manera
que cuando la sangre elimina las toxinas, la basura de nuestro cuerpo, va y viene y recoge nutrientes y oxígeno, la sangre nos limpia, la sangre da vida, la sangre nos mantiene vivos. De la misma manera, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, derramada completamente, nos da vida. Perfecta. El problema no es Jesús, es la humanidad, el problema es el pecado. Pero Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Hay alguien aquí que tiene alguna de estas heridas en su vida? ¿Identidad? No es salvo porque no ha recibido a Cristo como Salvador, de tal manera que su corazón no ha nacido de nuevo. ¿Hay algo en su voluntad que está rebelde? ¿Siente usted que realmente su voluntad no está quebrantada? Cristo murió por ti. Y precisamente murió para que por sus heridas fueres tú sanado. Tu voluntad, tus decisiones, los pensamientos, tus acciones esclavizadas, inclusive aquellas cosas que tú crees que tu familia nunca va a poder salir adelante. Entonces vamos a orar al Señor. Le vamos a invitar a Él a tomar nuestra petición, cualquiera sea la herida que tú has identificado en tu vida y dices, sí, yo necesito que Cristo intervenga en esa herida en mí. Inclinados los rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esta noche, Señor, sabes tú perfectamente si alguna de las heridas que tú cargaste en la cruz por nosotros está en alguno de nosotros en esta congregación. Si alguno tiene una gran pasión y debilidad en su identidad, tal vez su vida no está en reposo, su corazón no tiene paz, tal vez no discierne o el pecado, las espinas de este mundo y los cardos de este mundo están haciendo su vida cada vez más pesada en su casa, en su familia, en su matrimonio. Esta noche te pido que al venir a Cristo, Señor, tu Espíritu Santo obre sanidad divina en el cuerpo, el alma o el espíritu. Y mientras mantenemos los ojos cerrados, rostros inclinados, todo aquel que necesite una intervención de Dios en su vida, en su cuerpo, en su alma o en su espíritu, con toda la fe que pueda caber en tu corazón en este día, ponte de pie y ven al altar de Jesucristo y pídele a Él una intervención divina en tu vida. Sea que tu herida esté en el cuerpo y sea una enfermedad, pide a Dios que te sane. Si es una enfermedad en tu alma, algún reposo, falta de vida, falta de tranquilidad, o tal vez tu corazón no ha nacido de nuevo, este es el momento. ¿Hay alguien en esta asamblea? Póngase de pie, venga al frente en el nombre de Jesucristo el Salvador.